nuestras manos en sinceridad a Él. Padre, examina cada corazón, Señor. Toma nuestra vida. Recibe lo mejor, Señor, de nuestra vida. Jesucristo, digámosle, Jesucristo es Rey, Rey de reyes. Jesucristo es, Él es el Rey, Él es el Rey de reyes. Jesucristo es Rey. Dígale, Jesucristo es Rey. Te adoramos. Jesucristo. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te atribuimos adoración. Vamos, abre sus labios y dígale, aleluya. Vamos a honrar ese nombre que sobre todo nombre. En ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y los que están debajo del cielo. Confiésalo. Confesemos a ese nombre. Sus pies. Jesucristo es Rey. Oh, aquí está el Señor para tocar nuestra vida. Aquí está Él para tocar las partes que nosotros necesitamos ser tocadas. Oh, aleluya, Señor. Solo tú eres Rey. Solo tú eres mi Rey. Por eso te canto. Cántale a tu Rey, hermanita. Cántale a tu Rey, hermanito. No importa cuál sea tu condición en esta tarde, podemos adorarle. Aleluya. Sí, te pedimos, Señor, que toque nuestra vida. Postrados ante tus pies, Señor, nos humillamos. Nos humillamos, Señor. Nos humillamos para alcanzar de ti la misericordia, Señor amado. Dígale, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Abra su vaso en la presencia del Señor. Jesucristo es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Oh, aleluya. Jesucristo es. Vamos a adorarle. Comenzamos a adorarle apenas al Señor en esta tarde. Aquí está la presencia del Señor. Podemos abrir nuestro vaso. Podemos hablar en lenguas en su presencia. Aleluya. Rey de reyes. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo. Es problema porque las lámparas tienen que saberlas conectar, las conectan todos del mismo toma y eso dispara el circuito. Amén, hermano. Así es que vamos a apagar los micrófonos que están prendidos. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, para que estudiemos la enseñanza de la palabra del Señor. Creo que estamos conectados ya, hermanos,
hasta Radio Maranata en Jutiapa 840 AM. Así que les enviamos un saludo, hermanos. Necesito más monitores. Vamos a enviarles un saludo a todos esos hermanos y hermanas que nos sintonizan todos los domingos. Nos están sintonizando en vivo a través de Radio Maranata 840 AM. Así que es una bendición, hermanos, que ellos nos estén sintonizando. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo número 16, versículo 28. 16. Necesito monitores, les dije a los hermanos, por favor. Capítulo número 16, versículo número 28. Y hoy vamos a continuar el estudio, hermanos, con respecto a la doctrina de la Trinidad. Hoy estamos arribando, hermanos, a la séptima parte, y es con respecto a la divinidad y la diferenciación de personas. No sé si estamos listos con las grabaciones. La divinidad y la diferenciación de personas. Estuvimos viendo la pluralidad de personas que revela la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es decir, hermanos, que esa pluralidad de personas existen en la deidad, es decir, en Dios. Y esa pluralidad de personas, esa forma de la subsistencia de Dios, está revelado, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso lo establecimos claramente, hermano. Y hoy vamos a ver que cada una de esas personas que conforman la pluralidad de la deidad, cada una de esas personas son divinas, porque no solamente los abelianos tienen ese problema con respecto, hermanos, a la diferenciación de las personas. Ellos dicen que el Padre es el mismo Hijo y el mismo Hijo es el mismo Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús no es Dios. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver que hay una diferenciación, hermanos, de personas. Vamos a cerrar esa puerta y le vamos a decir a los hermanos que están ahí abajo que se calmen, que se caigan un poco porque nos distrae la bulla. ¿Están listos, hermanos? El Evangelio según San Juan, capítulo número 16, versículo número 28, dice de la manera siguiente: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahí hay un diálogo, ahí hay, hermanos, una diferenciación más bien de personas. No sé si ustedes lo están notando conmigo, que la palabra del Señor es clara, hermanos. Leemos de nuevo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amén. Vamos a cerrar la Biblia, hermanos, y vamos a orar para que podamos, hermanos, entender la palabra del Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, esta semana y todo este día, Señor. En tu nombre te pedimos una vez más que abra, Señor, nuestros sentidos, que abra, Señor, nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo profundo del alma. Satura, Señor, con tu palabra la vida de aquellos que te necesitan, oh Dios. En tu nombre, una vez más te pedimos la iluminación, la bendición, la consolación a través de tu palabra, porque solo tú eres Dios y nosotros, Señor, somos conscientes de esa realidad
Y una vez más, Señor, te pedimos que nos ayudes en la disertación de tu palabra, para que aquellos que han sido vedados, aquellos que han sido entenebrecidos por el diablo, sean arrebatados del fuego y que vengan al conocimiento de tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es la lumbre, y el propósito del diablo siempre ha sido enceguecer la vida del hombre para que no le resplandezca la luz de tu palabra. Pero hoy, Señor, consciente de lo que eres y consciente de todo el poder que posees, te damos gracias y te pedimos que hables al radio oyente y a los presentes en este recinto, Señor, en tu nombre te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, en esta tarde. Como les mencioné, hermanos, hoy hemos arribado a la séptima parte de este estudio, hermanos, con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y hoy, hermanos, estaremos hablando precisamente sobre la divinidad y la diferenciación de personas. ¿Cuál es el tema de hoy, hermanos y hermanas? La divinidad y la diferenciación de personas. En el estudio anterior, hermanos, dejamos establecido con algunos pasajes de la palabra del Señor que tomamos, que dicho sea de paso, no eran todos. Sin embargo, nos limitamos a esos pasajes para no redundar, hermanos, en lo mismo. Pero la palabra del Señor es extensa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para hablarnos, hermanos, respecto a la pluralidad de personas que la Biblia revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De hecho, esta mañana, hermanos, estuve revisando y encontré esa pluralidad de personas en diálogos, en bendiciones dadas por los patriarcas en el Antiguo Testamento a sus hijos. Encontré, hermanos, esa pluralidad de personas, aún, hermanos, en los proverbios. Es decir, hermanos, que hay una vasta, hermanos, gama de pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que se refiere, hermanos, a esa pluralidad de la esencia, es decir, hermanos, de la pluralidad de Dios. Sin embargo, hermanos, otro fundamento básico de la doctrina de la Trinidad es que cada una de las personas que constituyen la pluralidad de la deidad son en plenitud Dios, son Dios en plenitud. Es decir que hay, hermanos, en Dios una pluralidad de personas. Diga amén. Hay una pluralidad en la deidad. Diga amén. Y cada una de esas personas, hermanos, en la Biblia encontramos que son Dios en plenitud. Es decir, que no es como lo presenta el catolicismo, porque el catolicismo, aunque cree en la Trinidad, tiene un concepto bastante diferente. Ellos presentan al Padre como el que tiene más poder, al Hijo en un grado menor y al Espíritu Santo en una escala todavía menor. Sin embargo, hermanos, como les digo, este es otro fundamento básico de la doctrina de la Trinidad, y es que, hermanos, las personas que constituyen la pluralidad de la deidad son Dios en plenitud. Es decir, que cada una de las tres personas o subsistencias poseen cada una la naturaleza divina, una naturaleza que incluye todos los atributos, tales como gloria, eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, etcétera. Es decir, que así como el Padre, hermanos, es un ser al que se le debe de dar gloria, también el Hijo, a Él se le da gloria. Al Espíritu Santo también se le da gloria, porque así como el Padre es divino, el Hijo es divino y el Espíritu Santo es divino. Amén. O sea que esa pluralidad de personas que existe en la deidad son cada una de ellas Dios
en plenitud. Y así como el Padre recibe gloria, el Hijo recibe gloria, el Espíritu Santo recibe gloria. Así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Dicen amén, hermano. No es como dicen los testigos de Jehová o contra Jehová, que el Padre es el eterno, pero que el Hijo ha sido creado. Sin embargo, la Biblia revela la divinidad de cada uno de ellos como, hermanos, que el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Ninguno de ellos existió primero que el otro, sino que existen de la misma manera. Y hermano, así como el Padre no tiene existencia, o sea, no tiene principio, así el Hijo no tiene principio, ni el Espíritu Santo tiene principio y fin. Así como el Padre es inmutable, dígalo, el Padre es inmutable. ¿Qué es inmutable? O sea, que no muda, que no cambia. Entonces, así como el Padre no cambia, el Hijo también no cambia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así como el Padre es inmutable y el Hijo es inmutable, el Espíritu Santo es inmutable también, porque Él no cambia. Él estuvo hace 2000 años con la iglesia primitiva y sigue estando con la iglesia, amén. No es un rayo de fuerza como dicen los testigos de Jehová, no es una fuerza como dicen estos falsos, sino que el Espíritu Santo, hermanos, es inmutable. Así como el Padre es omnipotente, dígalo, el Padre es omnipotente, así también el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Amén, hermano. Entonces esas, hermanos, tres personas o la pluralidad de personas que existen en la deidad, cada una de ellas recibe eternidad, omnipotencia, inmutabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, cada una de ellas es divina. Amén, hermanos. Pero eso lo tenemos que probar con la palabra del Señor, hermanos. Vamos a probar la divinidad de las tres personas, si lo dijéramos así. En primer lugar, la divinidad del Padre. Y en eso casi no tenemos muchos problemas. Porque, hermanos, con respecto a la naturaleza del Padre, no ha habido jamás ningún intento de arrebatarle su deidad. Aún las sectas que sostienen doctrinas extrañas no niegan que el Padre es divino. Aún las sectas más extrañas, las sectas más baratas, las de a 2x5, aún esas sectas que no tienen poder y que no logran auge, no niegan, hermano, la deidad o la divinidad del Padre. Es decir, que la mayoría de las sectas, aunque estén erróneas, porque si son sectas obviamente son erróneas, no niegan la deidad del Padre. Por eso no vamos a mencionar muchos versículos, porque nosotros también, así como, hermanos, los abelianos, ellos no niegan la divinidad, la deidad del Padre. Pero vamos a mencionar unos versículos. Solo mencionaremos 2 ejemplos bíblicos que confirman que el Padre es Dios, hermanos, porque son demasiados, hay demasiados, pero nos vamos a limitar a 2. El primero es Isaías 44:6. Es uno de los versículos donde la Biblia afirma que el Padre es divino. Que el Padre es, ¿qué les dije, hermano? Divino. Y Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías capítulo 44:6. Les voy a dar tiempo para que lo busquen. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué nos está hablando ese versículo? Nos está hablando de la divinidad del Padre, que Él es Dios y que fuera de Él no hay Dios, ni ha habido antes ni después Dios, porque Él es el único. Amén, hermanos. Hay otro versículo todavía, hermanos, y está en el Nuevo Testamento, y es Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Es otro versículo que afirma la divinidad del Padre, porque estamos viendo la divinidad de las tres personas, la divinidad de las personas que existen, hermanos, en Dios. Amén, hermano. Le dije Primera Corintios capítulo 8, versículo 6. Oiga lo que dice: para nosotros, sin embargo,
solo hay un Dios, el Padre. Mire qué lindo, hermanos. Dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 8:6, para afirmar y asegurar que el Padre es Dios. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es? El Padre. Entonces, en estos dos pasajes que hemos leído, como les digo, hay más, pero nos vamos a limitar a ellos. La Biblia nos está asegurando la divinidad de ¿quién? Del Padre. Ahora vamos a ver la divinidad del Hijo, ¿verdad? Donde muchas sectas, ahí sí ya se meten en problemas, porque en la mayoría de las sectas, hermanos, no ponen en tela de juicio la deidad del Padre, no niegan la divinidad del Padre, pero cuando ya se habla del Hijo, ahí sí, hermanos, muchas sectas ya creen que el Hijo Jesucristo, algunos dicen que es un profeta, algunos dicen que es en un grado menor que el Padre, pero nosotros lo vamos a ver a través de la palabra, que así como el Padre es divino, el Hijo también es divino, hermanos, amén. Las Escrituras también nos revelan, hermanos, que el Hijo es Dios. Y de numerosos pasajes que podríamos citar a favor de esta verdad, solamente mencionaremos los siguientes. Romanos capítulo 9, versículo 5. Manténgase, hermanos, abriendo la Biblia para que no se vaya a dormir, porque esta es una enseñanza que está, hermanos, deliciosa, una enseñanza respecto a la divinidad y la diferenciación de personas. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Quién vino según la carne? Cristo, el cual es, ¿el qué, hermano? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Dice que de la carne vino Cristo, el cual es Dios. El cual es Dios. Cristo es, dígalo, Dios. El cual es bendito por los siglos. Entonces ahí tenemos un pasaje que nos habla de la divinidad del Hijo. Es decir, Cristo es Dios. Hay otro más, y es en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8, también asegura, hermanos, que Jesucristo es Dios. Mas de el Hijo dice, oiga, hermanos, este lo leímos la vez pasada. De el Hijo dice, ¿quién? El Padre. El Padre. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Cómo dice? Tu trono, hablando el Padre hacia el Hijo. El Padre hacia el Hijo le dice, tu trono, oh Dios. Y ahí, como dice, hermanos, por el siglo del siglo. Otro versículo que asegura que Jesucristo es Dios del siglo, ¿cómo dice, hermanos? Por los siglos, dice. Amén, hermano. Entonces, Cristo es Dios, hermano. Por eso le adoramos nosotros a Él. ¿Cuántos adoran a Cristo, hermano? Aleluya. Aunque para los judíos sea un profeta, aunque para los testigos de Jehová sea un ser creado, aunque para otros sea otra cosa, nosotros creemos en la revelación de la palabra que Jesús es Dios. Jesús es Dios, dígalo. Jesús es Dios por los siglos. Amén. Y un último versículo que asegura la divinidad del Hijo, y es 1 Juan 5:20. 1 Juan 5:20. Si no ajusta a encontrar el versículo, solo anote. 1 Juan 5:20 dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Léalo de nuevo. Estamos en el verdadero. ¿En quién dice? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Con esos tres pasajes basta para probar que Jesucristo el Hijo es divino como el Padre. Digan amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos.
Entonces estamos viendo que esa pluralidad de personas que existen en la deidad, cada una de ellas recibe divinidad. Ya vimos la del Padre, la del Hijo. Hoy vamos a ver la divinidad del Espíritu Santo. Como la Biblia habla de que el Espíritu Santo también es Dios. Porque, como les digo, los testigos de Jehová y otros no creen en el Espíritu Santo como Dios. Entonces vamos a ver la divinidad del Espíritu Santo. Por último, tenemos también la declaración bíblica de que el Espíritu Santo es Dios. Y esto está en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Hechos capítulo, ¿qué les dije, hermanos? 5, 3 al 4, para que veamos una afirmación con respecto a la divinidad del Espíritu Santo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mire a quién le mintió, al Espíritu Santo. Y de ahí le dice la respuesta: no has mentido a los hombres, sino a quién, a Dios. Aquí el Espíritu Santo es llamado como Dios. Entonces está hablando de la divinidad del Espíritu Santo. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Hasta ahí vamos a leer. Entonces ese pasaje es revelador, porque hemos visto que ahí, hermanos, a quienes les había mentido Ananías y Zafira no eran los hombres, sino al Espíritu Santo. Y Pedro dice, no le han mentido a los hombres, sino a quién, a Dios. Ahí, y antes que le dijera a quién le había mentido, Pedro dice que es al Espíritu Santo, y más tarde dice que el Espíritu Santo es Dios. Amén, hermano. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Amén. Aleluya. No es otro Dios. Hay que aclarar eso, hermanos, porque ahí es donde los testigos de Jehová o los abelianos, que es la lucha más grande que hay en la radio, viera que combate, hermano. Viera que combate, pero desde que iniciamos esta temática sabemos que estamos peleando con el mismo diablo, hermanos. Amén. Y creemos que el Señor ha de respaldar su palabra, hermanos. Aleluya. Dice gloria al Señor, hermano. El Espíritu Santo es Dios, hermano. Claro, no es otro Dios, porque estas personas, hermanos, esta pluralidad de personas existe en una sola deidad. Entonces nosotros creemos en un Dios que subsiste, hermanos, en una pluralidad de personas. Eso ya lo hemos venido explicando. Pero voy a mencionar otra cita, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, que asegura que el Espíritu Santo es también Dios. Dice 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu. Oiga lo que dice, porque el Señor, o sea, refiriéndose a Dios, es el Espíritu, dice el apóstol Pablo. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Amén, hermano. Gloria al Señor. Ustedes no se gozan, hermano. Se gozan porque el Espíritu es el Señor, hermanos. Amén. Por eso, hermano, el Espíritu es el que nos consuela, porque Él nos conoce. No es cierto que Jesucristo y ese pasaje no lo traje, pero es cuando Jesucristo se fue, dijo, cuando yo me vaya os enviaré a otro. Y está hablando de pronombre, está hablando de otra persona, ven, hermano, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Porque Él es Dios, hermanos. Amén. Además de estos versículos que hemos mencionado, hermanos, hay más que hacen una demostración directa de la divinidad de las tres personas. Pero nos limitaremos solamente a estos que nos han demostrado que las tres personas son divinas. ¿Verdad que eso es suficiente, hermanos? No son todos, pero esos son suficientes para creer que las tres personas son divinas. Amén. Pero lo que les estaba diciendo, es importante aclarar que la doctrina de la Trinidad no enseña que el Padre es un Dios y que el Hijo otro Dios y el Espíritu Santo otro Dios. No, esto sería un enorme malentendido. Lo que la Biblia enseña, hermanos, es que cada persona es con las otras necesarias y eternamente una sustancia, de manera que no hay
tres dioses, sino un solo Dios verdadero, subsistiendo en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, hermano. No son tres dioses, sino tres personas subsistiendo en un único Dios, hermano. O un único Dios subsistiendo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Queda claro, hermanos? Bueno, si tienen dudas, después que termine el mensaje les puedo dar una serie de versículos para que se quite el sueño toda la noche leyendo y estudiando la palabra del Señor, hermanos. Amén. Entonces ahora ya vimos la divinidad de cada una de ellas. Ahora vamos a ver la diferenciación. Y aquí sí nos vamos a tronar a los abelianos. Dígalo, aquí sí les vamos a dar un knockout. Dígalo, aquí les vamos a dar un knockout. Dígalo, aquí les vamos a dar un knockout. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque ellos hacen una sola masa, afirmando que el Padre es el mismo Hijo y que el mismo Hijo es el mismo Espíritu Santo, y ahí caen en otro error que no lo pueden explicar. ¿Y sabe a qué conclusiones llegamos? Y llegué yo estudiando la Biblia, que según lo que ellos enseñan, entonces Cristo no murió. Y decir que Cristo no murió es decir que la fe que practicamos está muerta. Y decir que la fe que practicamos está muerta es que agarren la Biblia a cada uno de ustedes y vámonos. Pero eso no es así. Cristo murió, hermanos. Amén. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque ellos dicen que si el Padre es el mismo Hijo, una persona para morir tiene que separar la carne del Espíritu, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que Cristo murió, amén, y entregó su Espíritu y le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén, hermanos, aleluya. Amén, pero espérese. Ellos dicen que el Padre es el mismo Hijo. Entonces es un engaño. ¿A quién le entregó el Espíritu Cristo? A nadie. Y si no le entregó a nadie el Espíritu, entonces no murió. Y si no murió, la fe es muerta. Y si la fe es muerta, entonces ¿para qué estamos aquí? Mira a qué conclusión se llega con el sabelianismo. Mas sin embargo, lo que la Biblia revela es que Dios, hermanos, se encarnó, y el Dios hombre, el Dios hombre, 100% hombre y 100% Dios, murió en la cruz del Calvario y entregó su espíritu al Padre para que entonces tengamos la redención y tengamos la vida eterna. Eso es lo que asegura la palabra. Eso es la enseñanza viva de la palabra del Señor, hermano. Amén. Porque ellos lo que dicen que fue la carne que murió. Entonces, como que Jesús haya dicho: voy a escoger, es como que Dios haya dicho, más bien, voy a escoger a Jesús y me voy a meter en Jesús, pero a la hora de morir, lo que va a morir es la carne, pero el Dios no. Mire, eso es lo que enseñan ellos, que Dios utilizó a Jesús como un carapacho solamente para vivir. No, la Biblia lo que enseña es que Dios era 100% Dios y 100% hombre, hermanos, amén. Y que fue el Hijo el que murió. Dios el Hijo el que murió, hermanos, amén. El Hijo, Él fue el que murió. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Ya me estoy emocionando, pero apenas vamos comenzando, hermano. Dele un aplauso al Señor. Ahora, hermano, llegamos al aspecto de la doctrina, que establece que aunque cada persona es divina, no obstante, se declara que estas personas son distintas y que no se deben mezclar ni confundir. Dígalo, no se deben mezclar y confundir. La Trinidad se compone de tres personas unidas, sin existencia separada, es decir, no existía primero el Hijo y después el Padre, o el Padre primero y después el Hijo, sino que, hermanos, son personas unidas, sin existencia separada. Están completamente unidas como para formar un solo Dios. Aún así, cada persona posee en particular inteligencia. Dígalo, cada persona de la Trinidad posee en sí inteligencia. El Padre es inteligencia, tiene inteligencia, el Hijo inteligencia y el Espíritu Santo inteligencia. Amén, hermanos. Cada uno de ellos o de ellas posee voluntad, poder y todas las características de personalidad que se les hace ser mutuamente diferenciables. Esta diferenciación
se expresa aún en el uso de los pronombres personales yo, tú y él, que son usados por las personas de la deidad cuando se dirigen la una a la otra. Usted, hermano, va a ver esos pronombres principalmente cuando Cristo oraba. Él expresaba esos pronombres como tu Padre, yo, tu Padre. ¿Verdad que ahí en esos diálogos y en esas conversaciones el Hijo mencionaba pronombres? Y ahí lo que nos hace ver es que el Padre era diferente a Él, amén. La voluntad del Padre era diferente a la de Él en un sentido que lo vamos a ver más adelante cuando Cristo dice que ni los ángeles saben cuando el Hijo del Hombre va a regresar, ¿no es cierto, hermano? Sino solamente ¿quién? El Padre. Entonces ahí se está hablando de dos conocimientos diferentes, y dos conocimientos diferentes nos hablan de dos personas diferentes, amén, hermano. Entonces vamos a ver donde encontramos esos pronombres, esas palabras que son usadas por las personas de la deidad cuando se dirigen la una a la otra. Juan 17, 4 al 5. Ahí vamos a comenzar a ver la diferenciación ya en esos diálogos. Juan 17, 4 al 5. Oiga lo que dijo Jesús. Yo, está usando un pronombre. ¿Cómo dice? Yo. Está hablando de una persona. Yo te he glorificado en la tierra, le dice al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú. Dígalo, glorifícame tú. Está hablando de dos, está diciendo, yo hice, yo, pronombre personal, una persona diferente. Yo hice la obra, pero ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Amén, hermano. ¿No es clara la diferenciación, hermano? Si ocupa ser estudiado para entender eso. Amén, hermano. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús utiliza ese tipo de diálogo, de conversaciones, y en esas conversaciones se utiliza esos, hermanos, pronombres yo, tú, él, yo, tú, él. Y ahí está hablando claramente de la diferenciación de cada uno, hermanos, de cada una de las personas. Amén. En este punto es donde el sabelianismo tuerce en las escrituras, pues la fuerza de sus argumentaciones, oiga esto, la fuerza de las argumentaciones de los sabelianos reside en negar la diferenciación de las personas para establecer en su lugar una completa confusión de las mismas, porque ellos asumen que los tres son una sola persona, y en este aspecto el sabelianismo recibe una derrota con la confrontación de las Sagradas Escrituras. Aquí es donde cae el peor error de los sabelianos, porque ellos dicen que el Padre es el mismo que el Hijo, y el mismo Hijo es el mismo Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y le dan fuerza a eso, y buscan formas, maneras para hacer una masa, para, hermanos, tratar de establecer y confundir a la gente, de establecer que, hermanos, no existen tres diferentes personas, y hacen una mezcla, hacen argumentaciones que los lleva a errores. Pero aquí es donde no se pueden defender. Aquí es donde yo les digo que nosotros como iglesia trinitaria les damos un knockout, porque, hermanos, tienen que enfrentarse con la palabra del Señor, donde la palabra claramente revela la diferenciación de cada una de las tres personas, hermanos. Amén. Entonces entremos en materia ya. Ahora sí agarren la Biblia, hermanos. Ahora sí espántese el sueño. Examinemos en primer lugar algunos pasajes, hermanos, de las Escrituras que muestran la diferencia de personalidad entre el Padre y el Hijo. Vamos a ver en primer lugar la diferencia entre el Padre y el Hijo. Y aquí es donde les vamos a meter un knockout, porque ellos dicen que el Padre es el mismo Hijo, y nosotros aseguramos que el Padre es diferente al Hijo, hermanos. Amén. Y lo vamos a hacer con la palabra. Mateo 20, 23. ¿Qué les dije, hermanos y hermanas? Mateo 20, 23. Oiga lo que dice. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino
a aquellos para quienes está preparado por el Padre. Por el Padre. Como quien dice, eso yo no lo puedo hacer. Aunque Él mismo es Dios, pero dice, eso es algo que el Padre lo va a hacer. Amén. Qué linda es la palabra del Señor. Oiga la interpretación, hermano. Póngale oído. En este versículo se advierte fácilmente que el Padre es distinto al Hijo. Cuando Jesús expresa que el disponer quienes se sentarán a su lado en el reino es una atribución que no le corresponde a Él, sino a su Padre. Y aquí es donde, si Jesús fuera el Padre, oiga, si Jesús es el Padre, como dicen los sabelianos, no hubiera habido ninguna complicación cuando la madre de los hijos de Zebedeo le solicita a Jesús el lugar de prominencia para Santiago y Juan, ya que como padre Él hubiera otorgado o denegado la posición. Pero el hecho sobresaliente de que Jesús afirme que esta atribución no le pertenece a Él sino a su Padre, establece la clarísima verdad de que el Padre es una persona distinta a Jesús. Amén, hermano. ¿Le entendieron a ese trabalengua? Ustedes dicen amén. Se lo voy a explicar en más castellano. Si Jesús fuera, hermanos, el mismo Padre, como aseguran los sabelianos, ¿para qué Jesús le iba a estar diciendo a la madre de Juan y de quién y de Santiago que se esperara que esa petición solo la podía conceder el Padre? Él le hubiera dicho, mira, te vas a sentar a la derecha y a la izquierda. Amén, hermano. Pero como Él no es el Padre, el Padre es otro. Dígalo, hermano, el Padre es otro. Y esa petición solo la podía conceder el Padre. Digan amén, hermano. Gloria al Señor. Entonces estamos viendo la diferencia, hermanos. ¿Para qué el Señor Jesucristo nos iba a estar engañando? Y un solo le hubiera dicho, mira, te vas a sentar a la derecha. De todas maneras yo soy el Padre. Pero él dijo, no, esa atribución no me pertenece. Esa atribución le pertenece darla ¿a quién? Al Padre. Ese es como que se me acerque a mí o se acerque a un anciano y le diga, no, mire, hermano, fíjese que yo no puedo, porque pregúntele al pastor, él es el que le va a decir eso. Amén, hermano. Así lo está explicando parecido Jesús. Ahora, Marcos 13:33. Voy rápido. Marcos 13:33. Oiga lo que dice Marcos 13:33. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, dijo Jesús, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Está hablando de varios ahí diferentes. Está hablando del Padre, de los ángeles y del Hijo. Ahora vea, en este versículo tenemos de nuevo establecida la distinción entre el Padre y el Hijo. El demostrar que los ángeles son personalidades diferentes al Padre, ¿no es cierto? Los ángeles son diferentes al Padre, ¿no es cierto, hermano? ¿Son diferentes los ángeles al Padre? Ahí lo dice Jesús. Entonces resulta sencillo por el hecho de que poseen un conocimiento propio, diferente al Padre, y cuyo alcance escapan los designios en cuanto a la venida del Hijo del Hombre. Jesús les está diciendo, miren, ni los ángeles saben, porque el conocimiento de los ángeles es diferente al conocimiento del Padre. Amén. En el conocimiento de los ángeles no alcanza ese designio de entender cuándo el Hijo va a venir. Dicen amén. Pero, hermano, y a cuyo alcance escapan los designios en cuanto a la venida del Hijo del Hombre. Pero también se dice que ni el Hijo tampoco conoce el día ni la hora que el Padre ha dispuesto. Aquí vemos conocimientos distintos, y eso nos habla de personalidades distintas. Amén. Hay conocimientos distintos ahí. Ahí nos revela el conocimiento del Padre, ¿no es cierto, hermano? El conocimiento de los ángeles y el conocimiento de ¿quién? Del Hijo. Entonces, al hablar de que hay conocimientos diferentes, distintos, nos está hablando de que hay personalidades diferentes y distintas. Amén, hermano. Clara la enseñanza, clara la explicación, que el conocimiento del Padre es uno y el conocimiento del Hijo es otro. ¿Por qué? Porque son diferentes. Amén, hermano. Otro ejemplo más
de la diferenciación del Padre con el Hijo. Y está en Lucas 23, 46. Y con este vamos a ir redundando, vamos a ir terminando. Este es el más, hermanos, el más delicioso para darle duro a los abelianos. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre. ¿Cómo digo, hermano? Y si él mismo era el Padre, ¿para qué iba a estar diciendo Padre? ¿Verdad, hermano? ¿Para qué iba a decir Padre si él mismo es, como dicen los Jesús solos? Pero él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Al citar este pasaje, nos trasladamos a qué, hermanos? Al momento más sagrado del tiempo y de las eternidades. Al momento culminante, cuando por su muerte sustitutoria el Hijo de Dios obraba la redención de su pueblo elegido. Y aquí vamos a ver un gravísimo error de los abelianos. Porque aquí es donde yo les mencionaba previamente que si Jesús es el mismo Padre, entonces ¿a quién le entregó el Espíritu? Y si no se lo entregó a nadie, entonces no murió. Y ahí vamos a caer que el Evangelio y la salvación es falsa. Y eso es mentira, porque el Evangelio es una realidad. El Evangelio es poder para salvación, hermanos. Ahora vamos a la interpretación. Las Escrituras establecen que el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿no es cierto, hermano? ¿Cuándo se da por muerto un cuerpo? Cuando no tiene espíritu. Y eso lo dice Santiago 2:26. Dice: el cuerpo sin espíritu está muerto. De donde, si la paga del pecado es muerte, y Jesús verdaderamente llevó los pecados de su pueblo, era inevitable que Él entregara su espíritu. Porque para que haya muerte física, tiene que haber separación del espíritu y del cuerpo. O sea, separación del espíritu del cuerpo. Si no hay muerte, para que haya muerte tiene que haber separación de, ¿qué les dije? El espíritu del cuerpo. Para que haya muerte en propiedad. Es decir, que la muerte de Jesús fue entonces auténtica. Amén, hermano. La muerte de Jesús fue auténtica. Al llegar al momento de su muerte, Jesús encomendó su espíritu al Padre. Y las Escrituras detallan que Jesús expiró. Ahora se hace necesario aclarar quién murió. ¿Quién fue el que murió, hermano? Fue el Dios hombre. Esto es lo que nosotros creemos. Estoy hablando de lo que nosotros creemos. En primer lugar, que para que haya muerte física, tiene que separarse el cuerpo humano del espíritu. Amén. Si no hay separación del cuerpo y del espíritu, no hay muerte física. No se da por muerte a una persona. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando Cristo está en la cruz, Él expiró, su espíritu salió de Él. Amén, hermanos. Entonces nosotros estamos conscientes de que la muerte de Jesús fue auténtica. Amén, hermanos. Pero ahora vamos a ver quién fue el que murió. Si solo la carne o si murió Dios ahí. Oiga, ¿quién fue el que murió? Fue el Dios hombre. No se trataba tan solo de la muerte de la parte humana de Jesús, pues en ese caso la encarnación del Hijo hubiera sido un engaño. Dios no solo utilizó al Jesús humano como sacrificio, sino que Dios estaba en Cristo como agente reconciliador. Amén, hermanos. Como les digo, tenemos nosotros que ponerle sentido y conocimiento a esto. Y la lógica nos dice que Jesucristo murió auténticamente, hermanos. Amén. Él entregó su espíritu, el espíritu se separó de su cuerpo. Pero el que murió no solamente fue la carne, no solamente fue el cuerpo humano, porque entonces la encarnación de Cristo hubiera sido un engaño, hermano. La Biblia revela claramente que el que murió fue ¿quién? El Dios hombre. Porque Dios en Cristo estaba reconciliando al hombre con Dios, hermanos. Amén. No podía nadie morir por el hombre.
No podía nadie morir, hermano, ningún ser humano, ningún cuerpo humano, sino que tenía que Dios mismo venir a morir en la cruz del Calvario. Amén. Por eso no fue la parte humana de Jesús que murió, sino que quien murió fue el Dios hombre. Pero ¿cómo lo presentan los abelianos? Los abelianos nos presentan que fue la carne que murió nada más, lo humano. ¿Verdad que eso está raro? Pero vamos a continuar, póngame atención. ¿Están poniendo atención, hermano? Entonces muriendo pues el Hijo de Dios, era la condición indispensable. Muriendo, hermanos, el Hijo de Dios era condición indispensable que su espíritu pasara a manos de una persona que fuera necesariamente distinta a él, para que de esta manera, siendo separado de su cuerpo, el cuerpo del espíritu, se le otorgara una muerte real y no solo aparente. No puede haber más solemne y sagrada demostración de la diferenciación de personalidades en Dios que el hecho consumado de la muerte de Cristo. Amén. No hay una clara y más concreta diferenciación de personas que el hecho consumado de la muerte de Cristo. Ahí vemos una clara afirmación de la diferenciación de personas, porque para que Cristo muriera, para que el Dios hombre muriera, tenía que salir su espíritu de su cuerpo y entregarlo en manos de otra persona. Amén, hermano. Eso es lo que nosotros creemos. Amén. Ahora vamos a ver lo que creen los abelianos. Sin embargo, al enfocar este punto o este evento de la muerte de Cristo desde el punto sabeliano, nos encontramos con la frustrante deducción de que la muerte de Cristo nunca ocurrió en realidad. Porque si Jesús es el Padre, como ellos aseguran, luego Él entregó su espíritu a sí mismo. Si Jesús es el Padre, Él mismo se entregó el espíritu, hermano. En otras palabras, nunca lo entregó. Claro, ellos dirán, hermanos, como siempre, que lo que fue lo humano que se entregó a lo divino. Pero ¿acaso no sostienen ellos que la parte divina es el Padre, es decir, Jesús? Por tanto, de acuerdo con los espejismos abelianos, Jesús nunca entregó su espíritu, lo que vendría a traducirse en la desesperante conclusión de que Él nunca murió verdaderamente. Su muerte, desde esta conclusión, desde esta perspectiva, se interpreta como una muerte aparente y no real. Así prácticamente como lo presentan ellos, hermano, que como Cristo es el mismo Padre, al expirar Cristo le entregó su espíritu. ¿A quién, hermanos? A Él mismo. Es un enredo. No puede Cristo entregarse su espíritu a Él mismo. Entonces, si Él se entregó su espíritu a Él mismo, entonces no murió, no lo entregó a nadie. Sin embargo, como nosotros creemos en la redención, en la consumación de la muerte de Cristo, es que el Hijo le entregó su espíritu al Padre. Amén, hermanos, aleluya. Y entonces hubo complacencia en el Padre, porque el Hijo cargó con los pecados de la humanidad, hermanos, amén. Pero los abelianos se atraviesan ahí, hermanos, y la conclusión desesperante de ellos es que nunca le entregó el Espíritu Jesús a nadie, porque ellos dicen que fue lo humano que le entregó a lo divino. Pero ¿quién es lo divino para los abelianos, hermanos? Jesús mismo. No sé si entienden este enredo. A mí me cuesta un poco entenderles ese enredo de los Jesús solos, hermanos. Pónganme atención. Ellos dicen que Jesús es el mismo Padre y que al morir lo humano lo estaba entregando ¿a quién? A lo divino. Pero lo divino para ellos es el mismo Jesús. Entonces prácticamente Él nunca le entregó el espíritu a nadie, por lo tanto nunca murió, no hubo redención, no hubo salvación. Eso es erróneo. La verdad y la interpretación es que sí, Cristo murió, se separó su cuerpo, hermano, de su espíritu y fue entregado al Padre. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, al llegar a este punto, cualquier cristiano comprende por qué decimos que el sabelianismo es un sistema teológico erróneo, porque conduce a conclusiones, dígalo, conduce a conclusiones
anticristianas, que nadie que conozca bien las escrituras podrá probar. A las conclusiones que llegan los sabelianos son conclusiones anticristianas. Amén, hermanos. ¿Cuáles son las conclusiones de los sabelianos? Anticristianas. Porque según como ellos lo presentan, Jesús nunca murió, nunca le entregó su espíritu a nadie. Y eso es un error, hermanos. Amén. Y la última, hermanos, mención que voy a hacer de la diferenciación del Padre y del Hijo. Hoy sí, hermanos, busquen la Biblia, Juan 1:18. Para concluir, solamente voy a mencionar Juan 1:18, donde hace una mención las Escrituras de la diferenciación del Padre y del Hijo. Oiga lo que dice Juan 1:18. Y esta es una clara diferenciación aquí, hermanos. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire, hermano, qué lindo. A Dios nadie le vio jamás. O sea, al Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí tenemos un pasaje de los muchos que hay desde la óptima de la encarnación. Repetidamente se establece que el Padre no descendió a la tierra. ¿Quién fue el que descendió a la tierra, hermanos? Él dice que a Dios nunca le vio nadie jamás, sino que el Hijo que estaba en el seno le dio a conocer. Aquí está hablando que el Padre nunca ha descendido. ¿Cómo es que dicen los sabelianos que Jesús es el Padre? Cuando aquí está diciendo la Biblia lo contrario. Aquí está diciendo que el Padre nunca ha descendido. El Padre nunca ha descendido, hermano. ¿Quién fue el que descendió? Sino el que descendió del Padre. Esto es el Hijo de Dios en la persona del Padre. No ha visto, nadie le ha visto en la persona del Padre. Nadie le ha visto, hermano, ¿no es cierto? Dígame, ¿quién ha visto al Padre? Nadie. A quien hemos visto, o los que lo vieron en el periodo de su ministerio, fue al Hijo. Amén, hermanos. Pero el Hijo le ha dado a conocer, lo cual sería imposible si de alguna manera el Padre no fuera distinto del Hijo. Esto queda claro en lo que una y otra vez Jesús decía. Hoy sí el último versículo, hermano, Juan 5:37, ahí cerquita, Juan 5:37, para terminar de aclarar este pasaje. Oiga lo que dice Juan 5:37 al 38. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Está dando a entender que el Padre nunca ha venido. Jesús les está diciendo: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque aquel a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús está diciendo en ese versículo: al Padre nunca le han visto. El Padre nunca ha descendido, sino que el que ha descendido del seno del Padre es el Hijo. Amén, hermano. Entonces, ahí hay una clara diferenciación, que el que se encarnó fue el Hijo Jesucristo. El Padre nunca le ha visto, nunca ha descendido. Él siempre ha estado en la eternidad. Debe ser tan ciego como una piedra. Mire lo que escribí aquí. Debe de ser tan ciego como una piedra aquel que después de tan enfáticas declaraciones de nuestro Señor todavía no comprenda que Jesús no es el Padre. Con esto termino. ¿Ustedes han comprendido que Jesús no es el Padre, hermano? Jesús no es el Padre, hermano. No fue el Padre el que murió, fue el Hijo. El Hijo le entregó su espíritu al Padre. No fue el Padre que vino a encarnarse, sino que el Hijo, y el Hijo ha venido a revelar al Padre. Amén, hermano. Jesús les dijo: ustedes nunca lo han visto al Padre, nunca han creído, nunca lo han visto, pero al Hijo sí lo habían visto y ni aún creían en Él, hermanos. Entonces queda claro, hermanos, que hay divinidad en la pluralidad de la deidad, y que aparte de que hay, hermanos, divinidad, hay diferenciación. Hasta aquí lo vamos a dejar.
la próxima semana vamos a impartir la otra parte, que es la diferenciación del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya vimos que el Padre es uno, el Espíritu Santo, o más bien el Padre es diferente del Espíritu, el Padre es diferente del Hijo, y después vamos a ver que el Hijo es diferente del Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a dar gracias al Señor. Le vamos a pedir a Él que nos ayude a mantener las bases con las que hemos sido doctrinados, y que de ninguna manera vayamos a incurrir en errores que el enemigo ha levantado para distorsionar la palabra y para causar estragos en la vida de la iglesia. Padre nuestro, gracias te damos, oh Dios, por la enseñanza de tu palabra. Sé, Señor, que la iglesia ha carecido de estas enseñanzas. Estas enseñanzas no son nuevas, Señor. Estas enseñanzas han estado plasmadas en tus sagradas escrituras. Sin embargo, nos hemos dormido. Hemos estado, Señor, en un estado de letargo, donde la Biblia